Hola, buenas noches. Les saluda a su amigo Moisés García. En esta ocasión traemos un tema de vital importancia para eh, todos los que creen que Cristo va a venir por segunda vez y que es necesario entonces saber cómo estar preparado para ese momento glorioso. Pero no solo eso, sino también para estar preparado para eventos de carácter catastróficos. Se ha hablado mucho de eso, ¿no? En diferentes formas, medios, eh, pero que ninguna de ellas, o quizás la mayoría, está lejos de la realidad, porque para empezar, aún lo que la Biblia nos muestra son cosas que no podemos comprender, no tenemos la capacidad de comprender ampliamente, no que no se pueda comprender, sí podemos comprender en cierta medida que nos capacite para poder preparar nuestras vidas y para poder cumplir la voluntad de Dios. Así que un tema que pues se ha vuelto controversial a través de todos los tiempos es saber quién es el pueblo de Dios, quién realmente puede recibir ese título con seguridad, con certeza y con autoridad. Así que síganme a través de este estudio que le hemos titulado Conozco mis ovejas, porque realmente eso fue lo que Cristo dijo ahí en San Juan capítulo 10. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Así que vamos a estudiar en esta ocasión este tema eh, desde la perspectiva apocalíptica, claro, con sus contextos que están muy bien clarificados a través de la Biblia. Así que en primer lugar vamos a ver la importancia de la profecía, ¿verdad? Porque muchos atribuyen el título de pueblo de Dios porque creen que leen la Biblia y le enseñan, que tristemente muchos lo enseñan fuera de contexto, a su manera o solo lo que les conviene, ¿verdad? Y discúlpenme que tenga que ser tan directo en esta introducción, pero es lo que se nos va a dejar de ver en las siguientes diapositivas, donde están expuestas cada una de las declaraciones que la palabra de Dios nos da. Así que, en primer lugar, la importancia de la profecía, porque para muchos la profecía no es importante. Para otros la profecía es como una cantidad de imágenes, simbolismos abstractos y que no se pueden comprender. Bueno, pues vamos a ver que esto no es así. Vamos a ver que Dios lo dejó con un propósito y por eso vamos a ir a Proverbios capítulo 29, verso 18. No lo tengo en pantalla, lo voy a leer para cada uno de ustedes. Así que vamos a ver lo que la palabra de Dios dice respecto a la profecía. Algunas versiones traducen diferente, pero está muy correcta esta, esta versión que vamos a leer, que nos dice, donde no hay visión profética. Estoy leyendo la versión de la Santa Biblia textual, así que se cree que esta traducción es más exacta o más fiel a los eh, escritos originales. Y dice, donde no hay visión profética, el pueblo se desenfrena, pero cuán bienaventurado es el que guarda la ley. Ahora, es interesante que la palabra para visión profética y para ley son similares, en el hebreo, claro. Y entonces podemos ver que hay una armonía en cuanto a lo que está diciendo aquí el proverbista, ¿no? Pero es muy enfático en el hecho de que dice que donde no hay visión profética, donde no hay profecía, donde no hay estudio de estos temas, porque si Dios los dejó en la Biblia es porque se pueden estudiar y se pueden entender. Entonces dice que el pueblo se desenfrena. ¿Por qué? Porque se pierden de vista todos los aspectos del conocimiento bíblico, ¿no? No solo la soteriología,
lo que tiene que ver con la salvación, sino tiene que ver también con la obediencia, tiene que ver con la preparación de lo que estamos hablando para el encuentro glorioso con Jesús. Así que es importante la profecía, sí, a eso podemos contestarlo. Ahora vamos a ver otra cita que se encuentra en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 19, que nos habla precisamente de por qué es tan importante, ¿sí? ¿Por qué debemos poner atención? Y dice, tenemos también la palabra profética, la más segura, a la cual hacéis bien estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día amanezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. ¿Se dan cuenta? La palabra profética dice es segura. De hecho, se le puede llamar palabra profética a toda la Biblia, ya que fue revelada a través del profeta. Pero en particular se nos habla de el mensaje de la visión escatológica, ¿sí? De los eventos futuros, cuando Dios está hablando y está revelando el futuro. Por eso dice, a la cual hacéis bien estar atentos como a una antorcha. Nos va guiando, pues nos va conduciendo a través del peregrinar por este mundo con el objetivo de no extraviarnos, que fue lo que Proverbios 29:18 hizo énfasis, que cuando no hay profecía, no hay estudio, porque la profecía está allí en la palabra de Dios, pero muchas veces no se le da el énfasis o no se estudia con las correctas formas de interpretación. Y por último, en cuanto a la importancia de la profecía, tenemos Apocalipsis 1:3, que en realidad es una bienaventuranza que nos da el Señor Jesucristo cuando da la revelación, ¿no? Y dice, bienaventurado el que lee y los que oyen, o sea, hay una doble bendición porque hay los que tienen la capacidad de leer y obviamente escuchar, pero hay personas que dicen, bueno, pero yo no sé leer la Biblia, pero sí pueden escuchar, claro, y aprender. Y entonces dice, pero no solo es oír o leer, sino guardar. Y guardar en la Biblia, su significado tiene que ver con, con cumplir, ¿ok? Y guardan las cosas escritas porque el tiempo está cerca. Es decir, Apocalipsis nos muestra enseñanzas, verdades que tienen que ver con el cumplimiento de la voluntad de Dios. Tiene que ver con la preparación del tiempo del fin o del fin del tiempo también, ¿no? Son dos periodos, no vamos a abarcar hoy eso, lo vamos a hacer en otro momento, pero obviamente cuando hablamos escatológicos son eventos futuros, especialmente del fin. Así que notemos que es importante, ¿verdad? Y debemos agradecer a Dios por darnos el privilegio de tener las profecías. Ahora, vamos a hablar entonces, decíamos, del sellamiento. ¿Por qué el sellamiento? Porque es allí donde Apocalipsis 7 concentra esa verdad de quiénes serán finalmente aceptados y quiénes serán finalmente rechazados en el desenlace del conflicto entre el bien y el mal. Aunque es el desenlace en una etapa, no es la definitiva, pero ya desde esta etapa se va a dejar de ver quiénes están de parte de Dios. Además, ya Juan el apóstol lo decía en su primera carta, en el capítulo 3. Sí, vamos a ver qué decía él respecto a esto. Y dice en el verso 2, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Pero más aún, el verso 1 dice, mirad qué clase de amor el Padre nos ha concedido que seamos llamados hijos de Dios y lo somos. Por esto no nos conoce el mundo porque tampoco le conoció a Él. Así que sí hay una identificación de quiénes son los hijos de Dios. Y Apocalipsis 7 lo va a mencionar. Ese va a ser nuestro estudio, pero va a estar explicado en contexto con otros pasajes de la Biblia y eventos, ¿no? Y bueno, yo voy a usar algunas referencias también en su momento de la escritora eh, Elena G. de White. Pero vamos a ver aquí cómo el Apocalipsis nos comienza 17 en el capítulo Apocalipsis 7, perdón, nos comienza diciendo, dice, después de esto vi cuatro ángeles
que estaban en pie sobre los 4 puntos cardinales, deteniendo los 4 vientos para que no soplasen sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Si se dan cuenta, aquí hay varios elementos obviamente simbólicos que vamos a ir comentando. Sigue diciendo el texto, también vi otro ángel que venía del oriente y que tenía el sello del Dios viviente. Gritó a gran voz, no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en su frente a los siervos, ¿verdad? De Dios. Bueno, aquí nos faltó un cachito, pero en realidad termina la declaración de Apocalipsis 7, verso 3, ¿sí? Que dice, en la frente a los siervos de nuestro Dios. Así que este es el texto base en el cual vamos a estudiar cómo saber, cómo identificarnos con el pueblo de Dios. Para esto necesitamos entender que hay 3 escenas de juicio en la Biblia que se mencionan en relación al reconocimiento del pueblo de Dios. Obviamente el tercero es el de Apocalipsis, pero vamos a ir en primer lugar a la primera escena de sellamiento. Obviamente cuando se habla de escena de sellamiento no tienen que ser en esencia de la misma forma, sino que las acciones o los símbolos sí nos hablan de un reconocimiento, de una identificación del pueblo de Dios. Así que vamos a ver que en Éxodo 12 tenemos la primera obra o acción de Dios en cuanto a un sellamiento. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, Éxodo 12 nos narra eh, aquel día en el que el pueblo de Dios iba a ser liberado por la mano poderosa de Dios. Ya habían caído 9 plagas y la 10ª iba a ser el golpe fatal para el pueblo egipcio. Y de la misma boca de Faraón salió, ¿verdad?, la condena y Dios hizo una obra extraña. Así se le conoce, ¿verdad? Porque no es Dios un Dios de destrucción, pero el hecho de ser el juez de toda la tierra, del universo, eh, pues le permite a él tener ese atributo y esa autoridad para hacer juicio, y el juicio entonces conlleva a ejecuciones. Entonces, cuando esto iba a suceder, porque Faraón no dejaba ir al pueblo de Dios, claramente Dios hace una o manda una indicación a través de Moisés y le pide que haga algo muy interesante en cuanto a marcar, porque eso fue lo que hizo, marcar o sellar finalmente viene siendo similares, ya que Moisés dijo que todos aquellos que ejecutaran esta orden serían librados de la destrucción del ángel, que iba a traer muerte a los primogénitos egipcios. Lo interesante es que, aunque la Biblia no nos amplía mucho al respecto, por fuente eh, extrabíblica, específicamente los escritos que creemos son inspirados por Dios, los escritos de la hermana White, ella nos amplía, ¿no?, en revelación que hubieron familias israelitas que no obedecieron a este mandato de marcar los postes y los dinteles con sangre de cordero que sabemos representaban a Cristo el Mesías, ¿no? Que posteriormente iba a venir y que cuando Juan lo ve en el Jordán dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Así que era un simbolismo que representaba, ¿verdad?, la protección de los méritos del Salvador en favor de la familia y particularmente del primogénito. Entonces, la Biblia nos muestra que, pues, muchos, ¿verdad?, lo hicieron y es interesante. Yo voy a buscar acá en Éxodo 12 para que tengamos algunas referencias respecto a lo que pasó, ¿verdad? Es bueno que ocupemos, eh, dice aquí en el verso 13, la sangre os será por señal, noten, señal como un sello en las casas donde estéis, pues veré la sangre y pasaré por alto y no habrá en vosotros plagas para destruir cuando yo azote la tierra de Egipto. Entonces, el evento pasó, siguió, perdón, las indicaciones en el 21 nos dice, luego Moisés convocó a los ancianos de Israel y les dijo,
escoged y tomad para vosotros un cordero, según vuestra familia, y degollad la Pascua. Tomaréis un manojo de hisopo y le empaparéis de la sangre que habrá en el hebrillo, y untaréis el dintel y las dos jambas con la sangre que está en el hebrillo. En cuanto a vosotros, no saldréis de la puerta de vuestra casa hasta mañana. ¿Verdad? Y la historia nos muestra que así fue. Realmente se cumplió la palabra de Dios. El verso 28 dice que fueron los hijos de Israel, hicieron tal como Yahvé lo había ordenado a Moisés y Aarón, así lo hicieron. Y por la noche se levantó, verso 30, con todos sus siervos, Faraón y todos los egipcios, y hubo en Egipto un gran clamor, pues no hubo casa donde no hubiera muerto. Entonces hizo llamar a Aarón y a Moisés de noche y le dijo, salid de aquí de en medio de mi pueblo, tanto vosotros como los hijos de Israel, marchaos, servid a Jehová según vuestra palabra. Así que noten que se cumplió la palabra de Dios. Y finalmente con esta hazaña milagrosa y portentosa, Dios liberó a su pueblo. Pero ¿qué fue lo que salvó? En este caso, nosotros identificamos, los estudiosos identifican que esto fue un sellamiento a nivel familiar, ¿no? De extensión familiar, porque ahí claramente Moisés le dijo, ¿no? Que las familias se juntaran por familias y sacrificaran un cordero y que de ese cordero iban a tomar sangre para untar los dinteles que iban a hacer una señal para que el ángel destructor pasara por alto y esa familia no fuera afectada. Así que ahí vemos cómo fue un sellamiento, ¿no? No es, le decía, no se tiene que identificar específicamente como algo en la forma en que nosotros hoy sabemos que es un sello, ¿no? Sino que un sello tiene características, es una marca que tiene ciertas características y que cumple un propósito. En este caso, cumplió el propósito de identificar quiénes estaban obedeciendo al mandato de Dios y número dos, como consecuencia, ¿verdad?, los protegió. Una segunda obra de, este, de sellamiento es la que encontramos en Ezequiel 9, pero ahora ya no solo es una extensión o su efecto ya no solo es familiar, sino que se extiende aún más. Nosotros hoy podríamos decir como una iglesia, a la iglesia. En realidad, en aquel momento, según Ezequiel 9 lo menciona, pues tiene que ver con el pueblo de Israel, ¿verdad? Ezequiel estaba profetizando los tiempos tristes y angustiosos que iban a pasar por causa de su desobediencia. Y ahí en el capítulo 9 de Ezequiel, pues habla de que está la idolatría infiltrada aún en el santuario de Dios, y entonces que vendría un escribano con una pluma y una tinta y recibe una orden con 6 verdugos de, en primer lugar, marcar a aquellos que gimen y claman, ¿verdad? Para que sean salvos, pero el resto de la ciudad o de sus habitantes serían ejecutados. Entonces aquí no está hablando en relación a un pueblo pagano, está hablando en relación al pueblo de Dios, que en aquel momento era Israel, ¿no? Y sabemos que esto se cumplió en el exilio. Muchos buscan darle otra interpretación, pero de acuerdo a las características del mensaje y los tiempos que se dieron, esto tiene su cumplimiento en el exilio, porque realmente fueron matanzas muy grandes que se hicieron para llevar al pueblo de Dios cautivo como consecuencia de sus pecados. Pero un grupo se salvó. De hecho, dentro de ese grupo, aunque fue exiliado, estaba Daniel y sus amigos, y que la misma inspiración nos dice que ellos atendieron al consejo de Jeremías, porque antes de Ezequiel estuvo Jeremías predicando acerca del exilio y que dio un aviso de parte de Dios que no se resistieran cuando llegara, porque de hecho iba a llegar, ya era inminente, no había marcha atrás, ya que el pueblo de Dios se había apartado considerablemente de los caminos del Señor. Entonces, los que se resistieron fueron los que murieron, pero los que obedecieron a la visión se salvaron y como Daniel y sus amigos, muchos llegaron a ser personajes importantes en los reinados siguientes, ¿no? No solo Babilonia, sino también en Persia, y ahí encontramos, por ejemplo, a Nehemías. Así que ahora vamos a enfocarnos, ¿verdad?, en el tercer evento
que tiene que ver con lo que menciona Apocalipsis y que ya ahora no es de extensión familiar, es decir, si la familia aceptaba, era protegida y salva, y si no aceptaba, pues solo esa familia sufría, pero ya no así y tampoco solo va a ser una obra que va a afectar a una nación o una iglesia, como fue el caso de los judíos, sino que ahora será de extensión mundial. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, antes de continuar, vamos a mencionar que hay algunas características similares. Uno es que se realiza antes de una liberación. El sellamiento del pueblo de Israel se realizó antes de ser liberado de Egipto, literal. Eh, el pueblo de Israel, en cuanto al mensaje de Ezequiel, ¿verdad? Era ida del exilio, pero a la vez iba a haber una liberación, ¿verdad? Porque dicen los profetas posteriores que pues eso ayudó a que el pueblo de Israel recapacitara, fuera liberado de la idolatría tan empedernida en la cual habían caído, porque pues el sufrimiento, las aflicciones que vivieron en el exilio los ayudó a entender y que no valía la pena apartarse de la palabra de Dios. Es por eso también que surgen las sinagogas, que fueron centros de estudio, no eran templos como tal, eran centros de estudio de la Torá, del Nevijín, del Ketubín, para que el pueblo de Israel no se extraviara más. Entonces, de una manera se puede tomar también como que pues ocurrió, ¿verdad? Antes de una liberación. Y también va a ocurrir un sellamiento este, antes de la última actuación de Dios en el mundo y entonces el pueblo de Dios será libertado, como Daniel capítulo 12 también lo dice. Número 2, hay un sello distintivo. En el primer sellamiento era sangre de cordero. En el segundo sellamiento era un sello realizado por un escribano y ahora es un ángel que es enviado para sellar al pueblo de Dios, según Apocalipsis 7. Otra característica importante es que el sello protege a los que lo reciben, ¿no? En la liberación de Israel protegió a las familias, a los primogénitos, particularmente en Ezequiel protegió a los que clamaban por las abominaciones que se hacían entre el pueblo en adoración y fueron, ya mencioné el ejemplo de Daniel, sus amigos, Nehemías, otros, Mardoqueo y Esther, que por hacer la voluntad de Dios, por estar dentro de aquellos que buscaban vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, pues fueron protegidos. Así también será en este último tiempo. Otra característica es que esta obra es mandada por Dios. No hay nada que nosotros podamos tener en control y decir, pues yo voy a marcar a mi familia para que sea salva. Es algo que solo Dios lo ha ordenado y Él lo realiza porque solo Él conoce cada vida. Y una característica más es que marca una distinción, ¿sí? En la primera acción de sellamiento se marca quién era el pueblo de Dios y el pueblo de Egipto, ¿verdad? Que era el pueblo opresor. En Ezequiel, pues fue algo más directo hacia el pueblo de Dios y entonces se distinguía quienes realmente vivían como hijos de Dios, no por ser perfectos, pero sí por buscar hacer la voluntad de Dios, por querer alejarse de las cosas de este mundo y pues los que estaban viviendo en abierta rebelión. Y en el día final también será una marca de distinción entre los siervos de Dios, que significa los que le sirven a Dios realmente, y los que no le sirven, según dice Malaquías también. Y número 6, crea un sentido de pertenencia, ¿verdad? Porque finalmente Dios reconoce a los que son suyos, pero también no podemos dejar de fuera esta característica. Cada uno de los sellamientos expresa un juicio. ¿Por qué? Porque unos son aceptados, otros son rechazados, ¿no? Y eso me hace recordar cuando estaba en mi pueblo, donde se produce mucho plátano. Quizá ya ahora no tanto como antes, pero antes se producía mucho, ¿no? Y me acuerdo que cuando llegaba a las empacadoras, llamadas empacadoras, había mucho plátano hermoso que quedaba ahí tirado apilados en torres de plátano. Y una vez pregunté por qué ese plátano no era guardado en cajas como
se hacía en la empacadora y se llevaban en trailers para la exportación. Entonces me dijeron que porque no pasaban el peso y las características necesarias para la exportación, ¿verdad? Porque se mandaba lo mejor. Así que eso expresa un juicio, ¿no? Así que es importante que sepamos lo que tiene que ver con el sellamiento, qué es el sellamiento, claro que sí. Y entonces vamos a ver el significado de un sello también. Que dentro de las características de los eventos pasados vemos que un sello indica propiedad, pertenencia. Tiene que ver con un pacto o compromiso, claro, y es una semejanza o reproducción de carácter según Apocalipsis 7.3. Así que en Apocalipsis 7.3 nos habla de que, pues, quiénes son los que son sellados son los siervos. Y en el 14.1 nos habla en contexto Apocalipsis 7 porque hay una relación, eso es el contexto realmente de Apocalipsis 7 en el 14. Nos dice que reciben el sello en sus frentes, ¿no? Y en su frente tiene que ver con el carácter. Así que vamos a ver que Isaías 8:16, por eso decía también el Antiguo Testamento, sella mi ley entre mis discípulos. Hay un agente sellador que es el Espíritu Santo, hay un instrumento para sellar que es la Santa Ley, por eso habla de los que son siervos de Dios, significa los que le obedecen y los que obedecen sus mandatos, ¿no? En todo caso, no se puede llamar siervo a alguien que no te obedece. Y la marca queda impresa, o la marca que queda impresa, mejor dicho, en este caso es el carácter de Dios. Ahora, hay algo que tenemos que preguntarnos para poder definir bien este asunto de los sellados. Eh, Porque tiene que ver cuando habla del sellamiento en Apocalipsis 7 y 14, habla de 144.000 personas que son selladas. Si vamos al capítulo 7, ¿verdad? eh, a partir del verso 1, después que habla del mensaje del sello, comienza a decir que pues que el número de los sellados, él escucha los números de los sellados, 144.000. Y hay muchas teorías en relación a esto, por eso esta pregunta es importante, que la respondamos de la mejor manera. Si creemos que es simbólico, entonces significa que en realidad no son específicamente 144.000 los que serán sellados. Si decimos que es literal, sí, entonces eso indicaría que hay un momento en el que se cerraría la cifra, pero eso va más lejos o va muy lejos de lo que realmente Dios está expresando. Ahora, vamos a ver en primer lugar entonces que para identificar si los 144.000 que son los sellados y es lo que nos interesa saber quiénes son o por qué son sellados, ya estamos viendo, porque de ahí dependerá mucho nuestra certeza al seguir a Cristo, ¿verdad? Porque si decíamos si es simbólico, pues creemos que hay oportunidad para un número quizás indefinido, pero si es literal, entonces la cosa se pone bastante cerrada, ¿no? Entonces, de acuerdo a los estudios de la Biblia, podemos mencionar que los números en las profecías representan cualidades, no cantidades. Y de hecho, no solo en las profecías, sino en toda la Biblia, cuando no se está hablando de cosas literales, es decir, contabilizando personas, objetos, animales, eh, tiene que ver con cualidades. Un ejemplo, Amós menciona que andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, prácticamente ahí habla del compañerismo, que tiene su contraparte en lo que Jesús dijo, ¿no? O hizo en el Nuevo Testamento, que cuando envió a su discípulo a predicar, los mandó de dos en dos, compañerismo. Eclesiastés dice que es necesario porque si uno cae, el otro lo levanta. Y así podríamos mencionar lo que representan o significan los números. Mayormente en la Biblia representan cualidades, no cantidades. Así que si estamos hablando de revelaciones proféticas, entonces esto encaja muy bien. Número dos, podemos darnos cuenta que 144.000 resulta de multiplicar 12 por 12 eh, y por 1.000. O sea, eso se le llama multiplicidad, que cuando lo comparamos con la forma en que se crea y desarrolla la vida humana, desde que se concibe en la unión del espermatozoide y el óvulo, es lo mismo.
¿sí? Así que lo que nos está diciendo aquí es que esta multiplicidad tiene una relación con la vida y entonces tiene es una forma de expresar que la iglesia también se reproduce como la vida, ¿no? Un cuerpo humano, que también es una analogía que Pablo usa en 1 Corintios 12, encaja muy bien con esto, ¿no? Cuando comienza el espermatozoide y se une con el óvulo, solo son dos células que finalmente se unen, llegan a ser una, pero después empiezan a través de proceso de la mitosis a dividirse y se empiezan a multiplicar, este, eh, hasta llegar, ¿verdad?, a formar el cuerpo humano de un bebé que pues a los 9 meses ya está listo el producto. Así también la iglesia, ¿verdad?, empieza a multiplicarse. Esto lo podemos ver también explicado en relación a lo que Jesús le dijo a Abraham en su promesa. En 3 ocasiones Dios, perdón, se le revela a Abraham y le dice que su descendencia será como la arena del mar, su descendencia será como las estrellas del cielo. Así que podemos ver que el número 2 entonces puede representar y representa al pueblo de Dios, porque en el Antiguo Testamento también encontramos que Dios llamó a 12 tribus, porque finalmente Dios es el que hizo posible que esas 12 tribus existieran, ¿no? Jacob pudo haber tenido más hijos o menos, pero Dios así lo permitió. Entonces, 12 patriarcas, y que Apocalipsis habla que precisamente la santa ciudad tendrá el nombre de los 12 de las 12 tribus en las puertas, ¿no? Y en los cimientos estarán los 12 nombres de los apóstoles, que fueron finalmente 12 en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Así que noten que con esos 12 comenzó, de hecho, que comenzó eh, lo que es, permítame, comenzó lo que fue la iglesia cristiana, ¿verdad? Cuando el pueblo de Israel también sabemos que dejó de ser el pueblo de Dios escogido. Así que, este, dice aquí, ¿verdad? Claramente que mm, en el capítulo 21 dice que tiene 12 puertas, sobre las puertas 12 ángeles y unos nombres inscritos que son de las 12 tribus. O sea, en las puertas de la Nueva Jerusalén estarán escritos los 12 nombres de las tribus. Bueno, son símbolos, pero es lo que está mencionando la visión. Y entonces los cimientos tendrán, ¿verdad?, también el nombre de los 12 apóstoles. No tengo en este momento aquí la cita, pero eso fue algo que también Jesús le prometió a los discípulos. Entonces noten el 12, 12 por mil, mil es multiplicidad, o sea, es algo simbólico, no es una cifra definida. Otra cuestión que nos ayuda a entender que esto es simbólico es que el sello es contrario a la marca de la bestia, o sea, hay un antagónico. 4, Dios está sellando a todos sus siervos. En el original griego la palabra es doulos, ¿verdad? Doulos es un esclavo que está totalmente al servicio de un señor, no está parcialmente a servicio. El orden también que se presenta en Apocalipsis, por ejemplo, de las tribus del Nuevo Testamento es diferente al del Antiguo Testamento. Y una característica muy clara de ver es que la lista del Nuevo Testamento comienza con Judá. Judá era el cuarto hijo. Entonces, de acuerdo a lo literal de Génesis, en Génesis comienza con Rubén porque Rubén fue el primogénito. Ese es el orden correcto en que debe comenzar, pero en el Nuevo Testamento no. Hay sus razones, lo vamos a estudiar, pero ya desde allí también podemos ver que el orden no corresponde a un aspecto literal, sino es diferente, entonces por lo tanto es simbólico, ¿verdad? Entonces, número 6 también queremos identificar que siendo que el orden no es literal, tampoco el número puede serlo. Y aquí, ahí está la prueba,
¿verdad? En Apocalipsis 7 comienza con Judá, Rubén queda abajo, de ahí se desprenden los demás nombres de de las tribus. Pero en Génesis 29 y 30 encontramos que, pues, efectivamente, Rubén fue el primer hijo y Benjamín el último. Esas son evidencias entonces de que no puede ser literal. Ahora, hay algo interesante si regresamos a la diapositiva anterior, y es que el nombre de Dan, que fue uno de los líderes y progenitores de las 12 tribus, no aparece en Apocalipsis. Chéquenlo, no aparece. ¿Sí? Nada, no aparece. Y prácticamente es eliminado, pero sí aparece otro nombre, que es el de Manasés. ¿Y quién fue Manasés? Manasés fue un hijo de Moisés, no de Jacob. Entonces es insertado. Todo esto, como estamos hablando de símbolos, tienen lecciones, tienen enseñanza y interpretaciones que Dios quiere que entendamos. Y bueno, los estudiosos ya nos han mostrado un poco de esto y nos dicen que hay una razón. En primer lugar, porque Dan, ya desde su nombre original, tiene que ver con alguien que juzga, pero no desde el aspecto legal y justo, sino del aspecto crítico y acusativo. Y entonces, ahí, si ustedes notan en la profecía de Jacob, registrada en Génesis 49 antes de morir, claramente le dice, Dan, eres serpiente junto al camino, víbora junto a la senda que muerde los talones del caballo. En otras palabras, esto lo podemos entender mejor con lo que Apocalipsis 12:10 nos dice acerca de la obra del enemigo, quien dice que es el acusador de los hermanos, ¿verdad? Que el que critica, el que condena. Entonces, todo aquel que hace esta obra en la presente de criticar a un hermano, de criticar a los pastores, de criticar a la organización, o a alguien en particular, está haciendo la obra del enemigo, porque él es el acusador de los hermanos. En ese sentido, Dan, es eliminado porque Dios no puede permitir. Precisamente el enemigo fue expulsado por esas acciones que realizó en el cielo y ahora las sigue realizando en la tierra. Ahora, ¿quién es entronizado entonces en lugar de Dan? Bueno, está Manasés. ¿Por qué? Porque Manasés, Moisés claramente lo dijo, que ese hijo se iba a llamar así porque pues Dios lo había hecho olvidar de sus agravios y las ofensas que sus hermanos le habían causado, ¿no? Entonces Manasés representa a los redimidos, dicho sea de paso, el hecho de que los nombres de las tribus estén en las 12 puertas de la Nueva Jerusalén, es porque representan que por allí entrarán todos los redimidos de todos los tiempos y que de alguna manera hay 12 tipos de caracteres, ¿verdad?, que se desarrollan en la vida humana y que de esos 12, ¿verdad?, están compuestos las tribus de Israel y también están compuestos en los redimidos. Así que no pueden entrar danitas en el cielo, ¿verdad?, porque se la pasarían criticando. Esa es su característica triste, negativa. Pero los que son de Manasés o que son representados por Manasés son personas que olvidan, son personas que aunque lo lastimen, perdonan. Y entonces eso va más de acuerdo a el carácter de nuestro Dios. Ahora, también además de los aspectos que ya mencionamos, ¿verdad? Que nos muestran que el sellamiento y la cantidad de los sellados es simbólica, es también esta evidencia, ¿no? Particularmente en Apocalipsis hay una técnica que se le llama el oí y vi. Es decir, primero el profeta oye algo y luego ve, pero tanto lo que oye como lo que ve se refieren a lo mismo, pero con diferentes símbolos. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en Apocalipsis 5:5 al 6 tenemos que él oye el número de los sellados, 144,000. No, perdón, estoy aquí equivocado. Es Apocalipsis capítulo 5 habla del trono donde está el cordero, ¿no? Entonces dice que él eh, oyó que el que era digno de abrir los sellos era a ver, perdón, dice, perdón, le dijo, uno de los ancianos me dijo, dice Juan, Apocalipsis 5:5, no llores aquí el león de la tribu de Judá. O sea, le habló de un león, él escuchó que un león de la tribu de Judá era el digno de abrir los sellos.
Pero dice el verso 6, y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes un cordero en pie como inmolado que tenía 7 cuernos, 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios. Entonces, tanto el león de Judá como el cordero sabemos que representa a Cristo. Así que esta técnica nos hace mostrar que cuando Dios está revelando algo al profeta, escucha, escucha algo, pero cuando se voltea para ver, ve algo diferente, pero que ambos elementos o símbolos representan la misma cosa, ¿ok? Entonces, pues eso son cosas simbólicas. Ahora, ¿quiénes son entonces los 144,000 de Apocalipsis 7:13? Bueno, ahí claramente nos dice son los que han salido de la gran tribulación. Se prevé entonces, estimados hermanos y amigos, que cuando Cristo vaya a venir, dice en la profecía, habrá una gran tribulación cual nunca ha visto, tanto para el mundo, claro, como para el pueblo de Dios, que para el pueblo de Dios se le conoce como el tiempo de angustia de Jacob, pero hay aún más tremendo será para el pueblo que no se haya preparado para el mundo, ¿no? O aún los que hayan conocido el Evangelio, pero que no lo vivieron como siervos de Dios, sino simplemente a la manera que ellos quisieron. Entonces, ¿qué otra característica hay de los 144,000? Dice, son los que han lavado su ropa en la sangre del cordero y la sangre emblanquecida. Significa que en algún momento de su vida tuvieron pecado, pero ellos apelaban a la gracia de Dios en Cristo Jesús y eran perdonados, eran limpiados. Entonces, vemos que son personas que están entregadas a Dios. 3, por lo tanto, reflejan el carácter de Dios, ¿verdad? Al ser limpios de sus pecados y ser emblanquecidos, obviamente están siendo preparados para reflejar el carácter de Dios. Ahora, ¿qué nos dice lo que nosotros llamamos el espíritu de profecía o los escritos de Elena G. de White, quien creemos es una profetisa y es la profetisa de la iglesia adventista? Esto lo entenderán mejor los adventistas, pero si hay alguien que está viendo este mensaje, ¿verdad? Y no comparte la idea de que el G. de White sea una profetisa, bueno, yo le pediría que no se adelante a tener esos prejuicios y preconceptos. Ya en algún momento podemos hablar también de eso, cómo identificar un verdadero profeta y cómo saber si realmente Elena Pérez fue. Hay evidencias bíblicas, porque Dios claramente es el que llamaba a los profetas. Nadie se puede llamar a sí mismo profeta. Para ser profeta se recibía un llamamiento y que pues ser profeta no era fácil. La mayoría siempre quiso omitir y evadir esa responsabilidad, que fue el caso de Elena G. de White, pero Dios los llamó y les hizo ver que los quería usar. Así que ella menciona respecto al sellamiento. Y vi luego el tercer ángel, dijo mi ángel acompañante. Su obra es terrible, su misión es tremenda. Es el ángel que ha de separar el trigo de la cizaña y sellar o atar el trigo para el granero celestial. Sí que está hablando del sellamiento. Y eso tiene que ver con la obra del mensaje del tercer ángel, que pues ese es otro tema abarcante y que estamos ya en vísperas de que esto sea una realidad universal y oficial. Y la última parte de esta cita dice, estas cosas debieran absorber completamente la mente y la atención. ¿Por qué? Porque pues de ahí depende que seamos aceptados o seamos rechazados. Otra cita nos dice, vi que los hijos de Dios están en terreno encantado y que algunos han perdido casi todo sentido de cuán corto es el tiempo. De hecho, a veces medimos el tiempo como que si fuéramos eternos, ¿no? Y por eso muchos están confiados, andando en los placeres de este mundo, absortos en la adquisición de cosas materiales. Pero dice, ¿y de cuánto vale el alma? ¿Sí? Se ha perdido ese sentido y entonces le dan más valor e importancia a las cosas de este mundo. Y dice, se ha deslizado orgullo entre los observadores del sabio. Noten, el mensaje ya no es para los de afuera, este mensaje es para nosotros. De hecho, el sellamiento tiene que ver con el pueblo de Dios. Obviamente no como un aspecto exclusivista de los adventistas, porque estaría equivocado en decirlo, pero obviamente los adventistas que por sus características también proféticas fueron llamados a reparar portillos, dice Isaías 58, es decir, exaltar la ley de Dios, que es la que ha sido pisoteada, y eso ya lo mencionamos también en el mensaje de
el Shabbat y el Dominus Day, y entre otros temas, y que otros que van a venir estén pendientes para que veamos que la ley de Dios no es como se ha enseñado al mundo, ¿no? Que la ley de Dios no se puede guardar, que la ley de Dios es para el Antiguo Testamento, que solo fue para los judíos, etcétera, etcétera. Sí mismo el apóstol Pablo dice que en Romanos 7 que a la verdad la ley es justa y buena, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos descartarla cuando se está hablando de la ley divina, ¿verdad? Pero bueno, no estamos hablando ampliamente de esto, pero sí tenemos que explicar. Y miren lo que dice esta otra cita: el desprecio universal en que se tiene la verdadera piedad y santidad induce a los que no se relacionan estrechamente con Dios a perder la reverencia por su ley. Es decir, muchos dicen ser cristianos, disculpen que use esa expresión, pero no viven como cristianos porque de hecho no están conociendo la palabra de Dios, la palabra de Cristo, sino escuchan más a los hombres, a sus líderes. Esta otra cita nos dice: los que se unen con el mundo reciben su molde y se preparan para la marca del bestia. Así que, adventistas, cuidado con esto. Los que desconfían de sí mismos se humillan delante de Dios y purifican su alma obedeciendo la verdad, note, no lo que querramos, sino lo que la palabra de Dios dice. ¿Qué va a pasar? Dice, son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente, ¿verdad? Yo no estoy hablando mucho ahorita del contexto profético de Apocalipsis 7. En realidad estoy yendo directo al evento de lo que representa. En otra ocasión yo creo que abordaremos el tiempo profético. Cuando ya estamos en ese tiempo, bueno, vamos a ver quizá alguna cita más adelantito, pero no es una explicación bíblica, pero lo cierto es que ya estamos en ese tiempo. Entonces son los que reciben el molde celestial y se preparan para tener el sello de Dios en su frente. ¿Quiénes? Bueno, recalco, repito, los que desconfían de sí mismos, es decir, aquellos que no se confían y se vanaglorian de sus experiencias, de sus logros, aun cuando sean en el aspecto de la vida de la iglesia, en su servicio, su liderazgo. Se humillan delante de Dios y purifican. Esta parte es la que más estamos adoleciendo como iglesia. Nos estamos contaminando de las cosas de este mundo, de sus prácticas, porque no estamos obedeciendo a la verdad. Y no tenemos que ir muy lejos o a cosas extrañas, ¿no? La misma observancia del día de reposo. ¿Cuánta gente, cuántos cristianos, cuántos adventistas profanamos el día del Señor aún a sabiendas? ¿Verdad? Y no quiero ser más explícito, pero ustedes saben a qué me refiero. Esta otra gema dice: es posible ser un creyente parcial, formalista, ¿verdad? Porque hay gente que cree que es muy cristiana y entonces empieza a acusar y a condenar por ciertas cosas. Son muy formalistas o hasta cierto punto legalistas y dice, sin embargo, ser hallado falto y perder la vida eterna. Aquí es donde me preocupo. Me preocupo como siervo de Dios al dirigir las iglesias porque veo a muchos miembros, líderes particularmente, que creen que lo saben todo, que creen que tienen una autoridad superior aún sobre los pastores y entonces creen que ya lo tienen ganado todo, pero con su actitud están diciendo que no es así. Y entonces dice aquí pueden ser hallado y falto y perder la vida eterna. Porque dice es posible practicar alguna de las órdenes bíblicas y ser considerado cristiano y sin embargo perecer. Y la última parte de esta cita dice, por carecer de las cualidades esenciales para el carácter cristiano, si descuidáis o tratáis con indiferencia las amonestaciones que Dios ha dado, si albergáis o excusáis el pecado, estáis sellando el destino de nuestra alma. Y aquí sí quiero ser muy particular, ¿no? Decíamos del día de reposo, porque ahí será la piedra de toque de este tiempo final, pero muchos no lo están viendo, sí. Y claramente muchos están cayendo por eso. Y aún están en la iglesia y están transgrediendo el sábado, porque trabajan en sábado, van a la escuela en sábado. ¿Y cuál es su excusa? Es que si no trabajo, no como. Si no trabajo, mi familia no va a comer. Dios entiende mi necesidad. Bueno, son argumentos que el mal pone en el corazón de nuestros hermanos, porque dice aquí, si albergáis o excusáis el pecado, o sea, desde el momento en que tú trabajas en sábado o haces algo en sábado que no es conveniente, es pecado, porque la transgresión de la ley es pecado.
Dios ha establecido claramente y ha dado las indicaciones correctas y claras de cómo debe ser guardado su día santo. Y eso solo por mencionar un punto, pero muchos estamos fallando ahí y muchos se están perdiendo por la violación a los mandamientos de Dios y aún así creen estar bien y aún se creen que tienen la autoridad para señalar a otros. Esta otra cita dice, nadie necesita, aquí vienen palabras de esperanza. Claro, Dios no siempre nos va a llamar la atención y nos va a dejar heridos. Él va a dar el bálsamo, Él va a dar el aceite que sane nuestras heridas si queremos. Nadie necesita decir que su caso es desesperado, que no puede vivir como cristiano, porque ese es el problema. Llegamos a esa conclusión muchas veces y dejamos de luchar. Con la muerte de Cristo ha sido hecha amplia, noten, provisión para toda alma. Jesús es nuestro auxilio constante en tiempo de necesidad. El problema es que no lo buscamos. El problema es que no clamamos a Él para poder ser transformados y ser fortalecidos y vencer. En esta última parte dice, invoquémosle entonces como con fe. No desmayemos, hermanos. No seremos aceptados si estamos en desobediencia, no seremos aceptados si estamos como Dan criticando, dividiendo a la iglesia, señalando a los demás. No, invoquémosle con fe, que Él prometió oír y contestar nuestras peticiones. Solo Dios puede transformar nuestras vidas, así que pues tengamos cuidado porque si no estamos adorando a Dios, podemos estar como el pueblo de Dios, de Israel, perdón, adorando a Moloch. Y eso significa que de, eh, estamos fuera de la bendición de Dios. Así que, pues esto es así a grosso modo lo que tiene que ver con el sellamiento, ¿verdad? Cómo se explica a través de los otros eventos de sellamiento y que, hermanos, este tiempo ya ha llegado. Dios, de hecho, otro evento alterno o paralelo al sellamiento es el zarandeo. Y estamos viviendo eso, ese tema también ya lo tenemos en el canal de YouTube que ahora ya no se llama Moshe García, ahora se llama Buenas Nuevas en el Fin, así lo pueden buscar y queremos animarles a que lo compartan, ¿verdad?, con sus amistades, porque estos son temas de interés. No estoy usando un lenguaje teológico profundo, técnico, estamos tratando de usar las palabras más sencillas y la palabra de Dios más que nada para poder explicar esto. Así que si hay dudas todavía, bueno, es cierto, no hemos abarcado todo, sino lo esencial y lo más práctico. En otra presentación, primero Dios, podremos abarcar un poco más sobre todo el aspecto de los tiempos, ¿verdad? Y los símbolos que allí aparecen. Solamente, de hecho, hablamos de quiénes son los siervos, pero qué hay de los cuatro ángeles que están parados sobre el mundo y los otros cuatro que están allá, ¿verdad? Preparados para la destrucción el día y hora de este mundo. Así que, pues el llamado de nuestro Dios, estimados hermanos, es a poder consagrarnos a Él, que se cumplan las palabras de Cristo. Yo conozco mis ovejas y mis ovejas oyen mi voz. Ojalá que no estés escuchando, estimado hermano, estimado amigo, la voz del enemigo. Cuando alguien te dice, no, hombre, ¿para qué vas a guardar el sábado? Te vas a morir de hambre, el sábado fue por el Antiguo Testamento. Entonces no estás escuchando la voz de Dios, porque desde el Génesis hasta el Apocalipsis todo apunta a que el día del Señor es uno, que es el séptimo. Y entonces podríamos hablar de otras verdades que muchas veces han sido descartadas porque hemos creído más en la palabra de un hombre que en la de Dios. Estimado hermano, estudia la palabra de Dios. Solo en ella hay seguridad y certeza de poder conocer la verdad. Cristo lo dijo y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Pero ¿cómo entendemos qué es la verdad? Bueno, San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad. Cuando Jesús oró a su Padre por su discípulo, dice, tu palabra es la verdad. Así que estudiar la palabra de Dios, la Santa Biblia, es lo que nos va a llevar a conocer esa verdad que nos hará libre del engaño. Así que si tú quieres ser parte de estos 144.000, que no es un número exacto, es un número infinito, por así decirlo, porque es multiplicidad, se cumplió la promesa literalmente Abraham, sí, porque hasta el día de hoy no sabemos cuántos hijos ha tenido Abraham y no solo los que son carnales, sino Pablo recalca en los Gálatas que
todo aquel que es de la fe de Abraham es hijo de la fe de Jesucristo, también es hijo de Abraham. O sea, está hablando del aspecto espiritual. Así que noten, por eso la promesa fue una promesa grande e infinita. Y cuando habla del sellamiento de este fin del tiempo también, somos más de 7.000 millones de gente. Y estoy seguro que no pocos se han de salvar, aun cuando como adventistas solo somos alrededor de 20 millones, no representa casi nada de la población mundial, pero que al llegar este último pregón del Evangelio, la palabra de Dios dice que las otras ovejas que el Señor tiene en otros rebaños oirán su voz. Y esa voz será el mensaje de Apocalipsis 18 que dice, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados y también te vengan las plagas, ¿verdad? Así que, estimado hermano y amigo que nos escuchas, si estás interesado en saber más de estos temas o de otras enseñanzas, pues escríbenos, díganos un mensaje eh, en nuestro canal, dale like y comparte, ¿verdad? Que el Señor les bendiga en nuestro deseo y oración.